Bueno, vamos a empezar esta última clase dando un recordatorio acerca de lo que hemos hecho para demostrar el teorema de existencia y unicidad mediante las sucesiones de Picard. Decíamos, tenemos que probar que este problema de valor inicial tiene solución única. Ya vimos que este problema es equivalente a esta ecuación integral siempre que la función f sea una función continua y que la función y también sea una función continua. Además, para probar la existencia de una solución única de esta ecuación integral, primero hemos probado la existencia de esa solución y lo que vamos a ver hoy es que esa solución es única. Para probar la existencia de la solución, ya probamos que existe una función que le llamamos y-aster, que resuelve la ecuación integral y que además es un límite de una sucesión de funciones de Picard. Ya vimos además que esa función límite es una función continua. Entonces, con esto se termina la prueba de la existencia. Vamos hoy a demostrar la unicidad de la solución. Una vez que demostremos la unicidad de la solución, podremos concluir que esta ecuación integral tiene una solución única, que es equivalente a probar que el problema de valor inicial tiene solución y además es única. Para probar la unicidad de la solución, vamos a ocupar las ideas que ustedes han utilizado en cálculo diferencial y en cálculo integral, e incluso en matemáticas básicas, cuando uno prueba resultados de unicidad de solución. La idea es suponer, lo contrario, suponer que hay más de una solución y luego trabajar para llegar a una contradicción. Entonces vamos a ver, decíamos, a probar que la ecuación integral tiene solución única. Para ello, recordemos cómo está dada la ecuación integral. Esta es la forma que tiene la ecuación integral. Esta y0 es la condición inicial. Y esta función f de s, y de s es la derivada de la función y de s. Entonces, para probar que esta ecuación integral tiene una solución única, vamos a suponer que existen dos soluciones que son diferentes. Ya vamos a suponer que existe y1, que es solución de la ecuación integral, y que también existe y2, que es solución de la ecuación integral, pero además que y1 y y2 son distintas, son diferentes. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Pues como y1 es solución de la ecuación, entonces se va a cumplir la igualdad cuando nosotros aquí sustituyamos a y1, y lo mismo para y2. Y nos va a quedar estas dos igualdades, tanto para y1 como para y2. Entonces, acuérdense, la idea para probar o para llegar a una contradicción es ir trabajando con lo que tenemos y ver a qué nos lleva. En este caso vamos a fijarnos en la diferencia entre y1 y y2. Vamos a tomar la diferencia, valor absoluto de y1 menos y2. Eso va a ser igual a este y1 menos y2. Fíjense que se van a ir los y ceros, o sea, este con este, y nos queda esta integral menos esta otra. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, entonces, fíjense algo más en esta igualdad. Nosotros sabemos que el valor absoluto de lo que sea que esté aquí adentro siempre es mayor o igual que 0, por propiedad de valor absoluto. Por otro lado, lo que vamos a hacer es trabajar con esta diferencia y tratar de ver si se puede acotar, o si esto es menor o igual que algún término que también sea 0. Si lo logramos, entonces habremos probado que esta función, que es la diferencia, tiene que ser 0, porque estaría entre 0 y 0. Bueno, esa es la idea. Vamos a trabajar con esta diferencia de integrales, que es lo que tenemos aquí. Esta es exactamente la misma. Es el valor absoluto de esta diferencia de integrales
se puede acotar por arriba, utilizando propiedades de la integral y del valor absoluto. Vean que esta diferencia también se puede escribir como una sola integral. Es la integral de t0 hasta t de f de sy1 menos f de sy2. Y entonces, utilizando el hecho de que el valor absoluto de la integral siempre es menor o igual que la integral del valor absoluto, siempre que sean integrales definidas, entonces se cumple esta desigualdad. La integral de t0 a t del valor absoluto de f de sy1 menos f de sy2 es mayor o igual que esta diferencia. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que tratar de seguir acotando por arriba. Aquí vamos a utilizar el teorema del valor medio. Si no recuerdan el teorema del valor medio, pueden pausar el video e ir a su libro de cálculo, a sus libros de cálculo y revisar qué dice el teorema del valor medio. Habla acerca de una función, digamos, g de x. Dice que si tienen que g de x es una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB, entonces existe un punto, digamos C, entre A y B, tal que la derivada de esa función en C es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Eso lo vamos a aplicar a la función f que aparece aquí. Entonces, fíjense que la hipótesis del teorema nos dice que la derivada parcial de f con respecto a su segunda componente, o sea, con respecto a y, es una función continua. Entonces, fíjense que aquí esta s en la primera componente es la misma, o sea que vamos a considerar que s está fija y quien está cambiando es su segunda componente, porque aquí tenemos y1 y aquí tenemos y2. Digamos, estos están jugando el papel de a y de b. Pero entonces, al aplicar el teorema del valor medio a la función f, debido a que ella es derivable con respecto a y, entonces debe existir una función, digamos, chi de s, que está entre y1 de s y y2 de s, tal que la parcial de f en esa función, esa derivada parcial con respecto de y en esa función, es igual a toda esta diferencia entre y1 menos y2. Y de ahí podemos despejar al valor absoluto de esta diferencia y nos quedaría que eso va a ser igual al valor absoluto de la derivada parcial de f con respecto de y, que es esto, por el valor absoluto de y1 menos y2. Entonces, pueden revisar, les decía, en los libros de cálculo, el teorema del valor medio y van a revisar, van a checar que este valor absoluto de la diferencia es igual a esta. Donde esta chi de s que aparece aquí es una función que está entre y1 de s y y2 de s. Bueno, de aquí ya tenemos una igualdad. Eso lo ocupamos porque nosotros además sabemos, por la hipótesis del teorema de existencia y unicidad, que esta derivada parcial de f con respecto de y es una función continua en el rectángulo del que menciona el teorema. Si es continua en el rectángulo, en un rectángulo cerrado y acotado del plano, entonces esa función, que en este caso es la derivada parcial de f con respecto de y, alcanza su máximo. A ese máximo le vamos a llamar L. Por lo tanto, cualquier elemento que nosotros sustituyamos aquí, siempre va a ser que la derivada parcial de f con respecto de y en ese elemento
va a ser menor o igual que ese máximo que es L. Por eso aquí le vamos a acotar por arriba por L. Entonces tomamos aquí el menor o igual que esta integral y aquí L. Esta L sale y nos queda aquí por la integral de T0 hasta T de esta diferencia. Bueno, ahora ya casi está, pero vamos a ver algo más. Fíjense que entonces podemos concluir que habíamos empezado en tomar la diferencia entre Y1 menos Y2. ¿Ya? Valor absoluto de Y1 menos Y2 de T. Y eso era menor o igual que esto que está aquí. Por lo tanto, el valor absoluto de Y1 de T menos Y2 de T es menor o igual que todo esto. Fíjense que aquí aparece un resultado muy bonito que después ustedes lo van a probar en cálculo diferencial, si no es que ya lo demostraron. Donde aparece aquí una función, digamos, omega de T, y es menor o igual que una constante por la integral de la misma omega. Donde la función omega, vean que aquí, por tener estas barras de valor absoluto, es mayor o igual a 0. Entonces, ese resultado después lo pueden demostrar aparte y van a ver que si se cumple esto, eso obliga a que esto que aparece aquí tiene que ser 0. Pero bueno, vamos a pensar que eso todavía ustedes no lo han demostrado, así que lo vamos a probar ahora. Entonces, hasta aquí hemos llegado usando lo que sabemos sobre la función Y1 y Y2, que satisfacen a las ecuaciones integrales, y usando algunas desigualdades de la teoría de cálculo integral que ustedes ya conocen, y de cálculo diferencial que también ya conocen. Entonces vamos a ver, a trabajar con esta última desigualdad. Esta última desigualdad es exactamente la misma que está aquí. Bueno, vamos a hacer a U de t como esta integral que aparece aquí. Es exactamente la misma. Sea U de t igual a esta integral. Ya que es una función de t, porque esta es una integral que se evalúa en t0, t. Aquí aparece la variable t. Entonces, U de t es esta integral. Entonces, fíjense que podemos derivar a U de t con respecto de t. Entonces, tendríamos la derivada de U con respecto de t es derivar a esto con respecto de t. Y de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, cuando derivamos con respecto de la variable que aparece aquí, de las integrales, ese resultado siempre es la función que aparece en el argumento de la integral evaluada en la variable de x. O sea, siempre es valor absoluto de y1 de t menos y2 de t. Entonces, fíjense algo más. Este valor absoluto de esta diferencia siempre es menor o igual que, por esta desigualdad que ya hemos probado, es menor o igual entonces que L por la integral, ¿ya? Que todo esto. Pero, bueno, L es la misma L de aquí, pero U es esta integral. Así es que la derivada de U con respecto de t es menor o igual que L por U. Por lo tanto, obtenemos esa desigualdad, derivada de U con respecto de t menor o igual que L por U. Esto equivale a tener a esta desigualdad, ya que esa es una desigualdad de funciones. Observen que cuando tomamos aquí la igualdad, esta es una ecuación diferencial para U, que además es una ecuación diferencial lineal. Y se puede resolver mediante el método de factor integrante. Así es que vamos a ver quién es ese factor integrante. Ese siempre es, el factor integrante siempre es la exponencial de la integral de lo que está multiplicando la función incógnita. En este caso, va a ser la exponencial de menos L, es
Esta es una constante, así es que sale. Por la integral, en este caso, es una integral desde t0 hasta t, porque es en ese intervalo donde estamos trabajando, es la integral de t0 hasta t con respecto de t. Pero este es igual a la exponencial de menos L, este sale, y nos queda t menos t0. Por lo tanto, el factor integrante es la exponencial de menos L por t menos t0. Multiplicamos en ambos lados por ese factor integrante. Y nos queda esta desigualdad. Pero ya sabemos, bueno, además aquí hay que observar que el factor integrante siempre es una función positiva. Por eso al multiplicar en ambos lados de la desigualdad, esta desigualdad no se altera. Entonces, nosotros sabemos que de este lado siempre queda la derivada con respecto de t del factor integrante por la función incógnita. Y aquí 0 por el factor integrante, pues nos da 0. Y eso es lo que escribimos aquí. Derivada con respecto de t del factor integrante por la función incógnita. Y eso es menor o igual que 0. Ahora, vamos a integrar en ambos lados desde t0 hasta t. ¿Y qué es lo que tenemos? De este lado tendríamos la constante evaluada en t0 y en t. Y eso nos va a dar 0. Y de este lado, ¿qué tendríamos? Tendríamos la integral de t0 hasta t de esta derivada. ¿Ya? Aquí fíjense que le hemos cambiado a la variable, le pusimos s. Porque es una variable muda de integración. Y entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ocupar el teorema fundamental del cálculo para calcular esta integral. Esa integral, ¿a qué va a ser igual? De acuerdo al teorema fundamental, es la función que aparece aquí adentro, evaluada en t menos t0. En t y en t0. Y entonces, tendríamos que la integral sería la función de aquí, evaluada en t y en t0. Y eso sería menor o igual que 0. Por lo tanto, vamos a ver cuánto da esta evaluación. Cuando evaluamos en s igual a t, nos quedaría la exponencial de menos L por t menos t0 por u de t. Eso va a ser menos la evaluación en t0. Pero en t0, aquí, cuando s vale t0, esto es 0. Así que tendríamos la exponencial de 0, que es 1. Sería 1 por u en t0. Aquí sería menos u en t0. Ese u en t0 lo pasamos al otro lado y nos quedaría de este lado. ¿Está bien? Aquí pues nos daba 0. Pero además, u en t0 es igual a 0 para todo t mayor o igual que t0. Acuérdense, ¿quién era u? U de t. Era una integral. Vamos a regresar para ver quién era u de t. U de t es esta integral. Cuando la evaluamos en t sub 0, aquí evaluamos en t sub 0, esta integral nos da 0 porque tenemos los mismos límites aquí de integración. Por lo tanto, u en t0 es 0. ¿Qué es lo que teníamos aquí? U en t0 es 0. Eso nos ayuda porque eso quiere decir que este producto de funciones es menor o igual que 0, por un lado. Por otro, esta es una función exponencial y esta u de t siempre es mayor o igual a 0, porque es la integral de una función positiva. Por lo tanto, aquí está acotada por abajo por el 0. Eso obliga a que lo que está aquí adentro entre 0 y 0 tiene que ser 0. Pero la exponencial nunca es 0. Por lo tanto, u de t tiene que ser 0. O sea, u de t tiene que ser 0. U de t es esta integral. Más aún, nosotros sabemos de los cursos de cálculo que si tienen que una integral de una función positiva
es igual a 0 para toda t, entonces a fuerza debe ocurrir que el argumento de la integral tiene que ser 0. Por lo tanto, el valor absoluto de y1 menos y2 es igual a 0. Así es que ya terminamos, porque hemos llegado a una contradicción. Con esta igualdad a 0, nos dice que y1 tiene que ser igual a y2, pero eso habíamos supuesto que no se cumplía. Como llegamos a una contradicción, por lo tanto, lo que habíamos supuesto al principio no se cumple. Habíamos supuesto que existían dos soluciones diferentes de la misma ecuación integral. Eso quiere decir que no existen dos soluciones diferentes, tienen que ser iguales. Por lo tanto, la solución de la ecuación integral es única. Y con esto concluimos la demostración del teorema de existencia y unicidad, porque hemos probado que tiene solución y que además es única. Para ello, ocupamos una equivalencia del problema de valor inicial con una ecuación integral.